Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Sí, Miss. Buenos ¿Cómo días. están, jóvenes? Bonito día a cada uno de ustedes. Un poquito de alegría para trabajar en este día 6 de julio, ¿no? Que se celebra. ¿Recuerdan o no, chicos? A ver, en su etapa de nivel secundaria. Feliz día, Miss. Feliz día, Miss. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Sí, pues nos tocó trabajar en este día, que a nivel nacional en el magisterio es un día feriado, ¿no? Para los profesores, pero en CEPRE no para. En CEPRE se continúa el trabajo sí o sí. Todo está allí contabilizado y ya estamos por concluir, ¿no? Terminamos el día de hoy. Bien, muchachos, entonces, agradeciendo los saludos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar. En CEPRE UNSP, entonces hoy concluimos con la práctica 13, concluimos con el tema número 13, que corresponde a la literatura peruana, hispanoamericana, peruana y regional. Bueno, todo va involucrado con la literatura hispanoamericana, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar, a recordar a todos los autores de nuestro continente. Bueno, los que tienen por idioma también el castellano o español, ¿no? Entonces dejamos de lado Estados Unidos, que tiene también escritores, el vanguardista Hemingway, que hemos visto en la literatura universal. Es una muestra de ello, ¿eh? Pero vamos a trabajar Centroamérica y Sudamérica fundamentalmente, ¿ya? Entonces, empezamos a ver, muchachos, hablar de la literatura prehispánica o precolombina. Para tener una idea, en la literatura hispanoamericana consideramos con las etapas de la historia. Recuerden que esto es historia literaria. ¿Ya? Entonces, en historia literaria siempre recurrimos a la historia, pues ya sea esa historia tradicional que nos han enseñado en el colegio, o he notado que también muchos de ustedes ya conocen hasta la historia crítica también, ¿cierto? Ya sabemos aspectos en este mes patriótico, por ejemplo, ¿no? Cuántos de acuerdo con esta independencia, pero otros también no dando su crítica que no fue así, ¿cierto? Vamos entonces con las etapas. La prehispánica o precolombina, así denominada la primera etapa. Prehispánica porque aquí no figuran los españoles. Es una etapa en la que protagonizó, ojito, ojito, voy a señalar, tres grandes culturas que según la historia, pues alcanzaron su más alto desarrollo. ¿Mm? Nos estamos refiriendo a los incas en Sudamérica, y aquí en Centroamérica a los mayas y a los aztecas. Entonces, estas tres grandes culturas, si bien es cierto, no vamos a profundizar mucho en historia, pero también tuvieron literatura. Es que desde que el hombre existe en la faz de la Tierra, siempre ha buscado el de explicar que por qué existe el sol, que por qué existe el hombre, incluso ellos mismos filosofaban, ¿no? Que por qué existe esos alimentos que comen. Entonces, para dar respuesta, se valieron no de la ciencia, ojo, en un primer momento no, sino de la literatura. ¿Por qué? Porque crearon pues sus mitos, sus leyendas, o sea, se contaban. Y esto pasó de boca en boca, o sea, oralmente se transmitió de generación en generación y por eso lo conocemos. Pero hay libros, hay textos, sí, estos ya pues datan ya siglos posteriores a esta etapa, ¿ya? Si comparamos la literatura prehispánica con la literatura universal, muchachos, estaríamos ubicándonos en el medievalismo. Ojo, ¿eh? Nos estaríamos ubicando en el medievalismo. ¿Por qué? Recuerden que ahí en esta etapa recién se configuran los países
que hoy en día vemos en un mapa europeo, por ejemplo. Antes, en la literatura, por ejemplo, del clasicismo, si hablamos de la época antigua, no. Entonces sería muy lejano hablar de ello, sino el medievalismo. ¿Ya? En las tres culturas va a predominar ese espíritu cosmogónico, mítico, ojo, va a predominar la falta de escritura, por supuesto, aunque se suele decir que los quipus eran muestras para los incas, ¿ah? Para el nuestro, y no ha quedado pues al 100% demostrado, no todos los textos, no, pero sí son muestras, así como también en las matemáticas. Para los aztecas y los mayas, de igual manera, ¿no? Entonces, ahora, en literatura, ¿qué es lo que nos dan a conocer? Por ejemplo, para los aztecas, su Biblia va a ser así reconocido por el parecido con la Biblia, por supuesto, ¿ah? Y porque trata desde la creación, el llamado Popol Vuh, ¿ya? Este Popol Vuh, el libro bíblico de los mayas. En su idioma, el maya quiché, nos van a transmitir ello. Este libro tú lo puedes encontrar hoy en día, el Popol Vuh, para que puedas comparar si es cierto o no, ¿no? A veces nos queda esa duda. ¿Es como la Biblia? Sí, por supuesto, pero los mayas, nada que ver acá con los incas. ¿Hay relaciones? Sí, pero cada cultura es lo propio. Para los aztecas de igual manera, ¿no? Cuando hablamos de los mitos texcocanos, sus leyendas, ¿bien? Se habla ya, pero para el siglo XVI de un rey Netzahualcóyotl. Pero eso ya pasa ya a la literatura cuando llegan los españoles. ¿Ya? En el caso de los incas, ¿cuál es la obra fundamental en la literatura incaica, chicos? A ver, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿Ollantay? Ollantay, claro que sí. Ollantay. Ojito, ojito. ¿Ya? Este drama, aunque va a ser bien discutido. Va a ser bien discutido. A ver, escuchamos algunos aportes correspondientes a esta literatura. No hay demasiado material y hay algunos que son medio confusos. He elegido este. A ver, por favor, su atención. La literatura precolombina hace referencia a la producción literaria realizada en el continente americano antes del siglo XV. Se clasifica en tres grupos: literatura azteca, predominantemente náhuatl o azteca, de la que han quedado algunas obras de carácter cosmológico, religioso o adivinatorio, como el Codex Borgia y Borbonicus. Literatura inca, con una abundante producción de poesía religiosa destinada a la recitación y al canto litúrgico, así como los largos poemas narrativos. El teatro es otro de los géneros cultivados. Su drama más conocido es Ollantay. Literatura maya. Esta literatura tiene una gran relevancia en la literatura precolombina, ya que en esta se encuentra uno de los libros más importantes de la literatura precolombina, el cual es el Popol Vuh, un libro en el que se explica el mito quiché del origen del mundo y la historia de los soberanos mayas. Como bien sabemos, la literatura maya es la que está escrita dentro del territorio de Guatemala. Guatemala es un país multiétnico, multicultural y multilingüe. Esta condición ha permitido que la tradición cultural maya se abra paso a lo largo de los años, y uno de sus mejores medios de expresión ha sido a través de la tradición oral que ha pasado a nosotros a través de los escritos mayas, traducidos al español utilizando el alfabeto latino, con el que actualmente nos seguimos comunicando. Las primeras obras literarias fueron creadas por los mayas, que como sabemos quedaron plasmadas en estelas, códices e incluso en vasijas de cerámica. Dentro de esta categoría incluso podemos mencionar las que forman parte de la tradición oral, pero que su recopilación se dificultó luego de que fueran quemadas durante la época de la conquista bajo las órdenes de Fray Diego de Landa. Dentro de las obras más representativas de esta época podemos mencionar al Popol Vuh, el cual, como habíamos dicho, es un manuscrito quiché de la época de la colonia en donde se recopila la espiritualidad maya, contiene ideas cosmogónicas, tradiciones y cronología de su descendencia. Se descubrió en Chichicastenango a principios del siglo XVII por Fray Francisco Jiménez, quien lo tradujo al español. Los dioses Gucumatz y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron.
Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. También podemos mencionar los Anales de los Cachiqueles, obra conocida como el Memorial de Sololá, en el que se presenta un recuento de hechos históricos, tradiciones, leyendas y la cronología de la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo sobre los mayas. Por último, pero no menos importante, está el libro de los libros del Chilam Balam, el cual es un conjunto de libros en los que destaca el simbolismo y el carácter narrativo. También resulta ser una traducción del idioma maya original. El más completo e importante de todos es el Chilam Balam de Chumayel. Dentro de la literatura guatemalteca indígena encontramos diversidad de obras en cuanto a género y autores, quienes a lo largo de los años se han visto influenciados por esta tradición y conservan estos rasgos que mantienen vigentes los temas y el legado maya. Entre estos autores podemos mencionar a Gaspar Pedro González, Sam Colop, Humberto Azcabal, José Juan, Víctor Montejo, Mayacu, Manuel de Jesús Salazar Tetzahuic, Pedro Miguel Say y Luis de León. Aunque los libros son traducciones de su idioma original, han representado durante todos estos años un enlace directo hacia esta cultura maya, la cual se sigue reflejando en los textos narrativos contemporáneos. Cabe mencionar que la literatura indígena maya en Guatemala es toda la literatura que está escrita por autores que se autodenominan mayas, pero que no solamente están escritas en su idioma maya, sino que también las encontramos escritas en castellano. Esto debido a que por lo general son bilingües y al tratar de trasladar su cosmovisión, se valen del castellano para asegurarse que dicha información se difunda y tenga más alcance. Según nos muestra la tabla anterior, los rasgos de literatura precolombina siguen vigentes dentro de la narrativa de autores indígenas del siglo XX. Esto nos indica que hay una herencia cultural que ha prevalecido a lo largo de los años. De acuerdo al análisis de los rasgos precolombinos sobre la literatura indígena guatemalteca, se concluyó que estos siguen siendo objeto de escritura por parte de algunos autores que tomaron como base textos precolombinos para la realización de sus obras narrativas. Los autores de ascendencia maya, al reflejar estos rasgos precolombinos en sus obras, demuestran que la tradición oral maya sigue siendo parte de su cultura. Este análisis comparativo no refleja un criterio general, ya que solamente está basado en 3 de tantos más textos indígenas que en la actualidad existen, por lo que el resultado podría variar al realizarse a mayor escala, incluyendo todos los textos y todos los narradores indígenas contemporáneos. La literatura precolombina es la base de la escritura de los autores indígenas guatemaltecos del siglo XX, por lo que pudimos constatar con esta investigación. Muy bien, chicos. ¿Qué significa cuando dice consideraron sus deidades? Chicos, ¿me escuchan? Sus dioses. Su religión. Muy bien, religión. Y escuché también que dijeron la palabra los dioses, ¿cierto?
Claro, sus deidades, sus dioses. Para los incas, ¿quiénes eran sus dioses? Su dios principal, por así decirlo. El sol. Así es, el llamado Inti, ¿cierto? Manejaron el quechua, esa lengua materna que de seguro ustedes, chicos, desconocen, ¿no? Desconocen el quechua. ¿O hay alguno en el salón, a ver, en esta sección que conoce de quechua? A ver, o habla quechua. ¿Hay alguno, chicos? No. ¿Sus papás? ¿Sus papás, chicos? ¿Hablan quechua? ¿Mm? Poco a poco se va perdiendo. Y es así, muchachos. Y es la verdad, no les puedo negar. Mi mamá no habla quechua. Por lo tanto, yo tampoco. Pero cuando estudié en la universidad, por la carrera profesional, pues sí llevamos un curso de quechua en un semestre. Bueno, aspectos relevantes, ¿no? Pero para ser quechua hablantes, falta, pues para ser quechua hablante tenemos que llevar el curso completo. Y eso también, pues, toma su tiempo, ¿no? Entonces, eh, va pasando los años de generación en generación y cómo se va perdiendo, ¿eh? Así como han notado ustedes que poco a poco todos estos relatos iba explicando lo que vivían, ¿no? Y hasta hoy en día han quedado pues ya registrados en las obras que aquí están, ¿eh? Han quedado registrados en el Codex Borgia, han quedado registrados en el Popol Vuh, o también en los libros del Chilam Balam de los mayas. El que encontraron en la península de Chumayel fue el más importante. En los incas ese Ollantay, aunque bien discutido, ¿no? Pero ahí está presente. La literatura quechua, nos centramos solamente en la literatura quechua prehispánica. La quechua, llamada por su idioma, ¿no? Fue agrarista porque en sus versos, en sus obras, refleja ese espíritu agrario. El canto colectivo, o sea, la colectividad va a impedir que tengan autores. Se habla por eso de el anonimato. Todos los relatos, ¿de quién? ¿A quién pertenecieron? No, quedó así, en el anonimato. El espíritu panteísta, esa cosmovisión que tenían, pues el de hablar de los incas, ¿te acordarás por tu curso de historia? Hablar del Hanan Pacha, del Caipacha y del Ucupacha, por ejemplo, ¿eh? Su música, que está presente también en sus cantos, y a eso lo llamamos pues literatura, muchachos, en ese entonces. Los hermanos Ayar, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Ahí tenemos a este mito, el mito de Pacaritampu, o de los hermanos Ayar. Uy, ahí va mucha discusión, ¿no? Dicen mito o leyenda. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Además del espíritu clasista, literatura oficial, literatura popular. Literatura de la aristocracia incaica, cultivada por amautas, quienes eran los sabios, filósofos, pero también eran como los literatos, ¿ah? Ojito, ojito, ¿ya? En cambio, en la literatura popular, el pueblo, los jarabicus. Fíjate, amautas versus jarabicus. Los jarabicus eran poetas del pueblo, que cantaban, pues, lo que vivían los airios, sus comunidades, esa tristeza, alegría, sus anhelos, sus siembras, sus buenas cosechas, sus fiestas familiares, digamos como los cumpleaños, ¿no? Que solemos celebrar hoy en día. Eso cantaban los jarabicos, ¿ya? Por eso habla del género lírico. Recuerda que el lírico, el verso, fácilmente es cantado, ¿sí? Por eso te dice, fue unido a la música y a la danza. En la literatura oficial, ¿qué expresaban? El gobierno teocrático, la religión, sus grandes acontecimientos de la nobleza, cuando se habla acerca de las Aglias, en el Yachayhuasi. Exaltaba también sus hazañas heroicas y legendarias de los grandes incas. Por ejemplo, uno de ellos es Pachacútec, ¿no? El más reconocido. Y frente a Pachacútec, pues llegaron a escribir cuántos jailis. También se habla del lírico, pero ante todo el dramático, o sea, como que el Ollantay está ubicado aquí. También saben ustedes por su trama, ¿no? Por su trama. ¿Qué nos cuenta en Ollantay? Este drama, Ollantay, cuyo protagonista es Ollanta. Les decía que hay tres tesis. Aquí están los dos, la incaísta y la española. La incaísta pues se refiere, obvio, aquí a que esto es propio, es nuestro, por muchos aspectos.
Pachacútec, del imperio, el escenario, el quechua, entre otros. Pero la española manifiesta que no, frente a su publicación, ¿qué año? La publicación que se da ya para la colonia, ojo, la estructura que tiene Ollantay, estos 3 actos, ojo, es producto de la literatura española. Los españoles manejaron en su teatro 3 actos. La literatura peruana no manejó 3 actos, la literatura peruana manejó 4 actos. Bueno, eso no se supo en ese entonces, ¿no? Si no estamos hablando, todas estas críticas vienen pues posterior, muchachos, a este año, ¿ah? A esos siglos, mejor dicho. ¿Ya? En la literatura peruana, entonces, fíjate que toda obra teatral, no podré decir al 100% todas, pero casi todas trabajan con 4 actos. Eso va a distinguir al teatro peruano frente al teatro, por ejemplo, de España, ¿ve? 3, al teatro europeo, 3, ¿no? El teatro de los ingleses, por ejemplo, Shakespeare trabaja con 5 actos, ¿eh? Entonces, fíjate las diferencias, ¿ya? Y además del personaje pícaro, por eso se dijo que Ollantay es una obra, pues, más española. Frente a los dos, surgió una tercera llamada tesis mixta, que une las dos anteriores. Pues la mixta considera que es un drama quechua, pero por supuesto está en 3 actos que conlleva la literatura española. O sea, tiene de ambos. Eso es lo que nos dice. Drama, porque esta obra, ojo, tiene de tragedia y comedia. Las gracias del personaje pícaro Piquichaqui frente a su amigo Ollanta, a quien le pide que no cometa esa locura de seguir enamoríos con la bella Cusicoyur, porque ella es hija de la nobleza, hija del gran Pachacútec, ¿no? Así en su gracia, Piquichaqui quiere convencer a Ollanta que era imposible que mire tan lejos, pero Ollanta, que significa el rebelde, pues Ollanta le llega a decir que no dejará ese amor, luchará por ese amor, y Pachacútec tiene que escucharlo. Pues Piquichaqui no quiere estar presente porque le dice, no te va a aceptar y quizás hasta te mande a matar, ¿no? O sea, tenía ese temor Piquichaqui. El sacerdote Wilcauma es el que de alguna manera, pues le llega a persuadir a Ollanta que vea la mejor forma de actuar contra Pachacútec para que de esa manera, pues él sepa ya de una vez, debido a que Cusicollor ya llevaba un hijo en el vientre. Bueno, una hija, ¿no? En el vientre. Por todo lo que ya sucedía, y además Wilcauma los había casado y escondidas, pues, ¿no? Según sus tradiciones. Pachacútec, al saber del pedido indignado, lo expulsa prácticamente de la aristocracia, de la nobleza incaica, a pesar que le había dado el título del antisuyo y mucho más, no acepta. Y se declaran enemigos, pues Ollanta también por todo lo que le está haciendo, porque encierra a su amada. Y es ahí que ella tiene a la hijita, a Imazuma, pero ocultada. Imazuma crece sabiendo que su padre es Pachacútec y la Coya. Y entonces Ollanta decide pues él enfrentarse al Inca. Él no se subordinó, él se sintió de igual a igual, hasta miraba de frente a Pachacútec. Así los dos, con sus hombres, si Pachacútec, al no estar Ollanta, ahora nombra a Rumiñahui como general para que se encargue de la sublevación frente a Ollanta. Ollanta también no se queda atrás. Él nombra a Orcoguaranja como su general. Él no se sentía, pues, menos que Pachacútec. Así es que Rumiñahui y Orcoguaranja también fueron enemigos, ¿no? Se da la lucha y fíjate ya, este drama. Con esta tragedia, pues quizás algunos pensamos que hubiera terminado en la desgracia. Ollanta y Cusicollor nunca pudieron estar juntos, ¿ve? Esas son características por ejemplo, de una tragedia, ya, de una tragedia. Pero el desenlace no es así. Pachacútec muere
ya por los años, y finalmente, pues en el trono ahora lo asume su hijo, Tupac Yupanqui. Y cuando Rumiñahui aprovecha la oportunidad de armar un ardid, digamos, una trampa en la que cae redondito Ollanta con sus hombres, creyendo, mire, ellos tienen todavía fe en los hombres de Rumiñahui, cuando les cuentan, ¿no? Que el Inca que ha muerto y ahora el otro, que es lo peor, que ahora tenían que unirse mejor para luchar contra ellos, pues Ollanta, que se había alejado del imperio, termina aceptándolos. Y esa aceptación les va a costar porque en la madrugada Rumiñahui aprovecha con sus hombres para apresar a los de Ollanta y presentarse a Tupac Yupanqui, supuestamente, pues, ¿no? Para, también él buscaba su provecho, conseguir que le dé que le dé el antisuyo, que le dé los títulos correspondientes, y así, pues, el que perdía era Ollanta, pero no. Ya para ello también en otros actos nos cuenta, pues en otras escenas, disculpen, nos cuenta de una sumac. Esta niña, poco a poco, no se creyó el cuento de que su padre era Pachacútec. Empezó a averiguar quién es la que lloraba encerrada en el calabozo. Terminó haciéndole confesar a Mama Ranra, a Mama Jaja, ¿no? Diciéndole quién era, a pesar que estaban prohibidas, pero Imazuma, igual que el padre, no se rendía. Así es que supo que era su madre y que su padre estaba huyendo del Inca, pero después le dijeron no, se estaba enfrentando y Imazuma se sentía también orgullosa. Así es que Imazuma se va a presentar ante Tupac Yupanqui para llegarle a pedir que le permita tener a sus padres con ella. Y como todo en el desenlace ya se estaba uniendo, por ejemplo, acá la entrega de Ollanta y sus hombres por parte de Rumiñahui, Tupac Yupanqui más bien concede ese perdón a Ollanta. Él pide disculpas a nombre del padre, ¿no? El padre ya muerto. Entonces, fíjate ese desenlace. Por eso decían que esto no es una obra incaica, porque en el Imperio Incaico no se había visto jamás que terminaba uniéndose un plebeyo a la hija de un inca. No, no se dio. Entonces, pero así va a concluir. ¿Ah? Así va a concluir. Y le va a brindar, pues, nuevamente el antisuyo. Por supuesto, a Piquichaqui también su apoyo, ¿no? Y la unión de toda la familia. Acepta la unión con su hermana, porque él decía, no soy capaz de separar a una familia, ¿no? Y terminó, pues, en el final que todos quizás quisiéramos siempre escuchar, ¿no? Ya sea en la literatura, como también hasta en la vida, ¿no? La segunda etapa, llegan los españoles. Le llamamos la literatura de la conquista o también conocida como la literatura de la invasión. ¿No? Hay autores que no están de acuerdo con ese término, conquista, otros invasión. Entonces, tengan cuidado cuando en las evaluaciones suelen considerar esas palabras, chicos, ¿ya? Conquista o invasión, corresponde a lo mismo. En sí, en esta etapa, se suele decir que la literatura fue más histórica. O sea, en sí no se habla de literatura, pues chicos. Porque ¿saben quiénes van a ser los autores? Se van a dar cuenta. Data el siglo XVI, ¿ya? Data el siglo XVI. Exactamente en nuestro Perú, no, subordinado por los españoles. Ellos llegan, el fin de nuestro imperio incaico, se da la muerte del gran Atahualpa, a pesar que pagó, ojo, pagó con oro, tal como había llegado pues a dar su palabra. Se imponen las normas y costumbres, todo al molde de España, pues por eso se habla del occidental, a las buenas o a las malas, pero así se dio. Hablamos de la Santa Inquisición. Del espíritu agrario, que en el anterior hemos visto, ¿no? El espíritu agrario pasó al espíritu minero. O sea, se habla de la mita. ¿Se acuerdan de la INI?
la mita y la mica. Acá va la mita, ¿ves? Fue un cambio pero radical, ¿ah? Violento y bélico, tal como acá manifiesta, porque a la fuerza tuvieron que llegar, ¿no?, a hacer ingresar por la fuerza a los hombres, así como hoy en día podemos notar los socavones, por ejemplo, de esa manera. Espacios, disculpen, profundos, donde a veces nuestros indígenas sabían que si se ingresaban y luego, ¿no?, era en la profundidad, hasta los ahogaba o no iban a salir con vida, porque así ya contaban, ¿no?, los que ya habían sido condenados a ese trabajo de la mita, pues no querían también vivir, salvar su vida. Pero no, ahí no había decisión de que mi vida, no, su vida de nuestros indígenas no valía nada. Estaban impuestos por los españoles. ¿Para llevarse qué? ¿Qué es lo que se llevaron del imperio a sus tierras? ¿Qué llevaron, muchachos? ¿Qué buscaban con la minería, chicos? Con la mita. Chicos del área 2, quienes van a ser futuros ingenieros de minas. Chicos, ¿me están escuchando? Es ¿Qué? el oro y la plata, eso. Claro que sí. Eso es en la minería, ¿sí o no, muchachos? ¿O qué saca? ¿Qué extrae, mejor dicho? Los minerales, ¿no? Y en este entonces, pues, buscado el oro, chicos, el oro, como de lugar, cuantiosas embarcaciones de oro que llevaban, ¿ah? Y por supuesto, España se enriquecía, por eso hablamos también de su etapa de oro, ¿cierto? Su siglo de oro, ¿no? Ya. En esta etapa de la conquista, muchas gracias, las manifestaciones literarias que tenemos, chicos, vienen desde España. Las llamadas coplas, los romances y las crónicas, ¿eh? De estas tres manifestaciones, la copla y el romance se llegaron a dar aquí de manera así fortuita, pero por supuesto con espíritu español, ¿ya? Una copla está en verso. Se caracteriza porque es breve, ojo, es irónica, por supuesto, ¿ya? Su lenguaje popular y, ¿no?, de carácter, si tú dirías, pues, ¿y cuál fue su finalidad? Informativo, chicos, ¿ve? Y no tanto estético. No, pero profesora, mira, ¿cómo que no va a haber estética? Claro que tiene. Pero ¿saben a quién se le atribuye esta copla? A un soldado llamado Juan de Sarabia. Un soldado, profesor, que no era un poeta, un literato, no, no había tiempo para ello, muchachos. Entonces nos damos cuenta que fue una literatura más histórica. Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Una de ellas. Tiene rima, sus versos miden iguales, obsérvalo, ¿no? Entonces mira cómo fueron capaces de crear en esa contienda, porque si escriben ello, este soldado, que después de años se reconoció que se trató de, según la filología, que Juan de Sarabia, en ese momento no, pues quedó en el anonimato. ¿Qué es lo que decían al gobernador de Panamá, al español? Que le decían que Almagro y Pizarro ya empezaban a enfrentarse, también la envidia, ¿no? El de quién va a llevar más oro. Ya se enfrentaron, ya se acuerdan de los 13 del gallo, según la historia, ¿no? El romance también fue lírico, aunque tuvo aspectos narrativos, ¿ya? El romance fue más erudito, no fue de un lenguaje popular como la copla, pero su finalidad sigue siendo la información, ¿te das cuenta? Informar, recuerda, y está difundida, por supuesto, acá ingresa bastante lo religioso, ¿ya? Ahora, la crónica. La crónica sí es una especie que está en prosa totalmente. Y la crónica es una de las manifestaciones literarias que se da en América, se da en el Perú. No viene de España. ¿Ah? Su objetivo sigue siendo informar. Informar cómo fue el Tahuantinsuyo, informar qué pasaba en la invasión. Se clasifican de acuerdo a quienes lo escriben,
las crónicas españolas, escritas, por supuesto, por autores españoles. Aquí ya empezamos a hablar de autores y que más adelante hasta de renombre se van a convertir. Por ejemplo, Pedro Cieza de León, el príncipe de los cronistas, ¿ve? En España, para España. El señorío de los Incas y Crónicas del Perú. Él es el autor. Entre los cronistas mestizos, el Inca Garcilaso de la Vega, autor de los comentarios reales de los incas. El mestizaje, lo propio de la unión de España e indígenas, ¿cierto? Integración de quechua y castellano. Esta obra, Los Comentarios Reales, para solamente mencionar un aspecto, chicos, porque es una obra que nos da a conocer muchos aspectos, pero una de ellas es que aquí en Los Comentarios Reales está publicado, está inmerso Manco Cápac y Mama Ocllo, los hermanos Ayar y otros relatos más. Entonces, por esa razón, y si tú alguna vez tienes dudas, no encuentro la leyenda o encuentro varias versiones a veces en San Google, que todo lo encontramos, pero no todo es cierto o nos da confuso, entonces, ¿dónde vas a ubicar? En esta obra. Si alguna vez tienes esa necesidad, ¿no? En los comentarios reales, ahí encuentras la versión que nos dio a conocer el Inca Garcilaso de la Vega. Y de allí se derivan todas las demás. Algunos le quitan algunos aspectos o incrementan. Vamos con las crónicas indígenas. El gran exponente es Felipe Guamampoma de Ayala, ¿ya? Que Guamampoma de Ayala va a narrar la época prehispánica y también la colonial. En Nueva Crónica y Buen Gobierno nos cuenta ello. Pero Guamampoma de Ayala no solo se caracterizó por escribir, sino también por darnos las imágenes correspondientes a estas dos etapas. Antes de que lleguen los españoles, cómo se organizaba el Tahuantinsuyo. Gracias a él es que sabemos esos datos. Y los que nos han hecho llegar hasta hoy en día son los autores, pues, de historia, ¿no? Los libros de historia, Pablo Macera, uno de ellos, que quizás les suene el nombre. Alguna vez escucharon a su profesor de historia hablar de Pablo Macera. En su libro de Pablo Macera, del libro de historia, encuentras estas imágenes. Y por esas imágenes sabemos, cómo reflejaba, mira, el sol, cómo era una ñusta, cómo era la colla, cómo era el Inca, cómo era el pueblo, etcétera, etcétera, ¿eh? Si no, todo dejaríamos pues a la libre imaginación, ¿no? Algunos hasta creían que eran gringos, otros no, que eran con la cabellera larga o con la cabellera corta, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ese es el aporte de Felipe Guamampoma de Ayala. Hay más cronistas, pero los fundamentales son estos tres. La colonia, la invasión. Después de la invasión, la posición, llamada también a la colonia como el virreinato. El virreinato, ¿qué significa? Que se establece esta cultura española ahora en lo nuestro. Tiene tres periodos en la literatura, ¿ya? El periodo clásico, el periodo barroco y el neoclásico. Como podrán notar, aquí ya vienen las corrientes literarias, chicos. Lo que significa que estamos hablando del siglo de oro en la literatura española. Este periodo clásico va con el Renacimiento y este barroco, como su mismo nombre lo dice, con el barroquismo. Renacimiento y barroco, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas? Siglo de oro, ¿no? Del 16 al 17, siglo de oro. Y ya saben entonces por qué siglo de oro para España, ¿eh? Toda la maravilla que les estaba yendo pues hasta este momento. ¿Ya? Y el neoclásico, que se dio, ¿se acuerdan el neoclasicismo que se dio en Francia? Siglo XVIII, ¿eh? Entonces, aquí tenemos a soldados, Alonso de Ercilla, autor de la Araucana, a Fray Diego de Ojeda, la Cristiada, ellos son españoles, podrás notar ahí. Amarilis, en cambio, se alude que se trata de una guanuqueña, María Rojas Garay, ¿no? Esa es la tesis más cercana a Amarilis, autora de Epístola a Abelardo, dedicado al poeta y dramaturgo, principalmente dramaturgo, Lope de Vega. Periodo barroco. En este barroco tenemos a los dos exponentes de las escuelas. ¿Se acuerdan del conceptismo y culteranismo? Aquí están los seguidores peruanos, por supuesto, ¿ya? Ellos sí son peruanos. Tenemos acá al cusqueño Juan Espinosa Medrano, al que se le atribuye como el lunarejo, ¿sí?
Él es seguidor de Góngora. Por el título de la obra ya podemos dar fe. Juan del Valle Caviedes, el poeta de la Ribera, el Quevedo peruano, diente del Parnaso, seguidor de Quevedo. En el periodo neoclásico, Pablo de Olavide, Peralta y Alonso Carrillo de la Bandera, más conocido Peralta. Este limeño, llamado el doctor Océano porque fue políglota, fue un gran, ojo, así seguidor de la enciclopedia de Francia, fue un gran estudioso. Fíjate que dominar hasta 8 idiomas nos dice su biografía, ¿no? Un gran erudito, autor de Lima fundada. La tercera etapa es la independencia, o llamada también emancipación, ¿ya? Emancipación. La lucha por la independencia. Bueno, según esa historia tradicional, hablamos pues cuántos se enfrentaron, ¿no? Con armas, pero la literatura jugó un papel muy importante. Entonces tenemos a los exponentes, José Faustino Sánchez Carrión, Mariano Melgar, José Joaquín de Olmedo, Juan Pablo Vizcardi Guzmán y Baquijano y Carrillo. De todos ellos, cada quien con su prosa, con su lírica, con su ensayo, buscaron concientizar al indígena. Ese era el propósito, ya sean con sus versos, les decía, ya sean con sus fábulas, como Melgar, ya sean con sus ensayos, Carta del Solitario de Sayán, o Carta a los españoles, americanos, que se dirigía a los indígenas, ¿no? Con todo ello, apoyaron a esos levantamientos indígenas, a estos movimientos libertarios, que uno de ellos, podrás notar aquí, es lo que celebramos en este mes, ¿no? La proclamación de la independencia del Perú. ¿Ya? A eso se refiere. Recuerda que la literatura es un arma muy poderosa para lograr, como se suele decir entre comillas, ¿no? Lavar cerebros, o sea, cambiar de pensamiento. Y sí pasa. Por eso hay que leer, chicos. Recomendación, la lectura. Siguiente etapa. Independizado el Perú, vamos con la literatura republicana, ¿ya? Y en esta etapa republicana, una de las primeras corrientes literarias que aún no ha salido del molde española es el llamado costumbrismo. ¿El costumbrismo dónde surge? En España. ¿Sí? Todavía ahí sigue España, ¿no? Esta literatura costumbrista va a reflejar el amor, los usos, las costumbres, el ambiente de esa época. Más que todo en la zona urbana y habla más de Lima, ya como capital del Perú. Hablamos de dos vertientes, la popular y la antipopular. ¿Por qué? Es que dada la independencia, no al 100% todos estaban de acuerdo con esa independencia, ¿ves? ¿Ah? Los que sí estaban de acuerdo le llamamos los populares o criollistas. ¿Por qué? Porque van a reflejar ese espíritu liberal, republicano, ¿eh? Van a transmitirnos el problema que tiene la plebe, esa pequeña burguesía, así por llamarlo. Utilizan el teatro, ¿ah? El teatro ante todo, ¿ya? Juegan allí con la picardía, la ironía, dando a conocer los vicios y defectos de la sociedad de ese entonces. El padre del teatro peruano es Manuel Asensio Segura. Aquí está un gran exponente de esta vertiente. Él es autor de Ñacatita, comedia. Él es autor de El Sargento Canuto, ¿eh? Y la antipopular, todo lo opuesto, pues. Acá refleja más la aristocracia limeña, gente acomodada que quedó después de la independencia. Por supuesto, son antirrepublicanos, ¿eh? Militaristas, son conservadores. Ellos extrañan al virreinato, por así decirlo. Prefieren más el periodismo que el teatro, por supuesto. ¿Ya? También va a haber un teatro, pero un tanto con lenguaje, ese lenguaje más refinado. Lo que sí van a hacer es ridiculizar y satanizar los hábitos de la sociedad, nos dice, ¿no? De la plebe, o sea, como que será una burla. Aquí está
El padre del costumbrismo, Felipe Pardo y Aliaga. Acá está Felipe Pardo. Felipe Pardo, autor de Frutos de la Educación, autor de Un viaje. Quizás en Un viaje te acuerdes del niño Goyito. El romanticismo. Ya vamos con las corrientes literarias, ¿ven? ¿Te acuerdas que el romanticismo surgió en Alemania, ¿no? En el Perú tuvo sus características también semejantes, muchachos, ¿ya? Hay romanticismo sentimental, social e histórico. El sentimiento antes que la razón. Ojito, ojito, aquí hablamos con un aspecto que nos hace recordar a la historia, el gobierno de Ramón Castilla. Este Castilla, que llegó a liberarnos y nos habla de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es la historia tradicional que nos dice. Entre sus representantes del romanticismo tenemos a nivel sentimental Carlos Augusto Salaverry, el autor de Cartas a un ángel. En el romanticismo histórico, Ricardo Palma Soriano, el bibliotecario mendigo, autor de las tradiciones peruanas. Ojito, ojito. ¿Ah? A nivel de el romanticismo hispanoamericano, entre el social, el histórico y el sentimental, aquí están los autores, ya que el romanticismo llegó a Argentina, antes que incluso Perú, así nos cuenta la filología. En el social están dos argentinos, Echeverría y Mármol. Esteban Echeverría, autor del Matadero, primer escritor romántico, por supuesto. José Mármol, Amalia. En el histórico están dos argentinos, Domingo Faustino Sarmiento y José Hernández. Domingo Faustino Sarmiento, educador. Ojo, él fue presidente incluso de Argentina, muy reconocido, autor de Facundo y de la educación popular. José Hernández, él representa la literatura gauchesca. Reconocido Martín Fierro a nivel de la literatura argentina. Romántico, por supuesto. Los cuatro son argentinos. En el romanticismo sentimental, aquí sí tenemos al colombiano Jorge Isaac, autor de María, el sentimental. Y de eso trata, ¿no? María, que iba a casarse con Efraín, pero no logran casarse debido a la salud de María, una muchacha que tenía epilepsia, ¿no? El realismo como contexto, cuando concluye la Guerra del Pacífico, ¿se acuerdan de la guerra con Chile? Chile, ¿no? El realismo a nivel universal nace en Francia, llega al Perú después de la guerra con Chile. Entre sus máximos exponentes está el apóstol de la muerte, González Prada. ¿Sí? Está Clorinda Mato, su alumna. González Prada es reconocido por los ensayos, ¿no? ¿Quién no ha leído Páginas Libres, chicos? Horas de lucha. ¿Quién no recuerda el discurso en el Politeama? Cuando dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Sí? Clorinda Mato, ave sin nido. Ella iniciadora también ya para el indigenismo. ¿Eh? Abelardo Gamarra, el tunante, llamado el último Jarabicu, y Mercedes Cabello de Carbonera, reconocida como naturalista, seguidora de Emilio Solá, ¿se acuerda de la literatura universal? ¿Ah? Ahora hablamos del modernismo. El modernismo sí se recordarán que es un movimiento que surge en América, o sea, es un movimiento propio, autóctono. Recuerda que está enraizado pues al simbolismo, ¿ya? Chocano, Darío son sus exponentes máximos. Y en el Perú aumentamos aquí a Abraham Valdelomar, aumentamos a nivel Hispanoamérica a José de la Ribagüero, por ejemplo, a Enrique Rodó, a Amado Nervo, a Leopoldo Lugones. Se da el movimiento Colónida de Abraham Valdelomar, por supuesto. Asimismo a Mariátegui, el autor de los 7 ensayos. Y en el simbolismo, Eguren, ¿no? Ya que en el simbolismo no se desarrolló plenamente en el Perú. Solamente tenemos a Eguren, seguidor de los poetas malditos, así llamados, aunque él no fue considerado como tal. ¿Ah? Y la última corriente o movimiento es la vanguardia, chicos, la vanguardia.
que rechazó todo lo pasado, buscó nuevas esencias, nuevos cánones estéticos. Y una gran muestra en el Perú es el poeta César Abraham Vallejo Mendoza, el autor de Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. Tenemos también a Martín Adán, autor de La Casa de Cartón, a César Moro, autor de La Tortuga Ecuestre, a Carlos Oquendo de Amat, autor de 5 metros de poemas, y muchos autores más en la vanguardia peruana. La vanguardia a nivel, disculpen, hispanoamericano, se da de esta manera. La nueva narrativa hispanoamericana. Así, de esta forma se da, chicos. Tiene 3 etapas. Se llama a los años 20 y 30, estamos hablando de 1920 y 1930, la etapa emergente con el regionalismo. Ese regionalismo de los países como Venezuela, como Argentina, por ejemplo. Rómulo Gallegos, Ricardo Huiraldes. La consolidación en los años 40 y 50, que se habla del llamado realismo mágico, tal vez recuerdan, ¿no? ¿Ya? Ahí sí está el cubano Carpentier, el mexicano Rulfo, por ejemplo, el uruguayo Netti, el argentino Borges, el chileno Donoso, entre otros. Y este que es premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, ¿no? El autor del Señor Presidente, este guatemalteco. ¿Ya? La época del apogeo, llamada época del boom hispanoamericano. En el boom. Si bien es cierto, la literatura también a veces pues llega a ser un tanto, digamos, parcial. ¿Por qué? Fíjate, 4 exponentes del boom, y así suelen venir en los exámenes de admisión. A Mario Vargas Llosa, el autor de La ciudad de los perros, a Julio Cortázar, autor de Rayuela, a García Márquez, el colombiano, autor de 100 años de soledad, y el mexicano Carlos Fuentes, autor de La muerte de Artemio Cruz. Entonces, ¿quiénes son los del boom hispano? En las alternativas, estos 4 debe figurar, ¿ya? El peruano español, en este caso el peruano español, Vargas Llosa, el argentino Cortázar, el colombiano García Márquez, premio Nobel también, en 1982, y el mexicano Carlos Fuentes, ¿ves? Los 4. Y muchos de aquí, ¿por qué no ingresaron? No, sí, la crítica manifiesta que corresponden también a ese boom, pero más los 4. ¿Por qué boom? Por la cantidad de obras que llegaron a expender, chicos. Para concluir, una corriente literaria propio del Perú es el indigenismo, muchachos. El indigenismo. Y aquí observamos las figuras de Enrique López Albújar, de Ciro Alegría Bazán. Infaltable, José María Arguedas, que si te recuerdas en el colegio, cada año se suele dar el premio Narrativa Arguedas, o sea, en honor a este representante, los estudiantes de quinto, sexto de primaria y hasta secundaria participan en los eventos leyendo sus obras, realizando historietas, realizando ensayos. José María Arguedas Altamirano, este andahuaylino, ¿ya? Que ha dejado marcado y nos ayuda mucho a entender, chicos, y a la no discriminación cultural, étnica, lingüística que se tiene hoy en día. Manuel Escorza, otro de los exponentes, ¿ya? Y nuestra literatura de la región, que es muy variada, muchachos. Hay literatura oral, ¿no?, recogida por autores, como hay literatura también, pues, escrita. Como pueden notar aquí, la literatura escrita, ¿ve? Sandro Bocio Suárez, uno de los grandes exponentes de la literatura regional hoy en día, ¿no? Este huancaíno, autor de El aroma de la disidencia, que lo encontramos en nuestra Casa Superior de Estudios, en la UNSP, ¿no? Él es catedrático también allí. Entre muchos otros autores, ojo, además de la literatura, pues, oral, les decía, ¿no? Los mitos, las leyendas, lo que cada uno de ustedes escucha por sus abuelitos, va a corresponder a esta literatura de nuestra región. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta aquí.
llegamos con la literatura hispanoamericana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de concluir? Me falta, creo que darles las claves de esta práctica, chicos, o ya me anticipé. A ver, háblenme, pues, chicos, háblenme. Recuerdo que ya les había anticipado para que no nos gane el tiempo o no les brindé. ¿Vos? Me hice una pregunta, ¿y los cantos? ¿Cuántos te refieres? ¿De la época incaica? Al Jarawi. Ah, el Jarawi, ojo, corresponde a la etapa de la emancipación, ¿no? Los yarabíes, así llamados para ellos, ¿no? Porque viene de la época incaica, los jarawis. ¿Qué tipo de cantos? ¿A eso quieres saber, hijo? ¿Qué tipo de cantos? Sí, mis. Ya, son cantos, hijito, de lucha social. Son cantos para hacer notar los problemas de la sociedad. Por eso es la razón que hoy en día ya no se cultivan, muchachos. Ya no se llama jarawi. Con Melgar quedó la palabra yarabí. ¿Ya? Y yarabíes tampoco ya se suelen dar. Ya no se suelen dar ya los yarabíes, porque se ha considerado como un enfrentamiento a veces al gobierno, a la sociedad, y que han hecho disimuladamente, pues los han incluso hasta asustados, porque uno de los grandes compositores de yarabíes, por ejemplo, y cantaba, es Walter Humala, un ayacuchano, y en Ayacucho se cultiva mucho ello, pero ha quedado ya en el olvido. Hoy en día el joven, el estudiante, ya a veces no sabe qué es, era un yarabí, no piensa que es como un poema que ha leído de los diversos autores. Si tú has leído poemas de Vallejo, por ejemplo, donde se iba a hablar acerca de la vida, el dolor, la desesperanza, pues los yarabíes, semejante a los jarawis, eran aún más el dar a conocer por qué la discriminación, por qué unos nacen para mandar y otros para obedecer. ¿Por qué tanta, valga la redundancia, ¿no? Esta discriminación que conlleva a que unos tienen y otros no, que carecen. O sea, eso es lo que cantaba. Ya, muchachos, al ritmo de... ¿Ustedes han escuchado las letras del Matador? ¿Han escuchado, chicos? O también ya no son, creo que de esa época, chicos, ¿ah? Eso de los Cadillacs. ¿Escucharon o no, muchachos? Sí, profesora. Ajá. Y esas letras, ¿ah? Has escuchado las letras. A veces lo que nos dejamos llevar es la música nada más. No, me dicen el matador, me está. No, sino las letras. ¿Qué dice? ¿A quién dice matador? ¿Mm? Eso les invito a que reflexionen, chicos, escuchando, se mueven un poquito, haciendo ejercicio y se van a dar cuenta de qué trata, hijo. Cuídense mucho, muchachos. El mundo da vueltas. Nos volveremos a ver en alguna oportunidad. Les deseo éxitos en su evaluación, ese ingreso anhelado que tienen para iniciar su carrera profesional, pero con tanta seriedad, muchachos, ¿ya? Con mucha seriedad.